Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, en Apocalipsis capítulo número 10. Apocalipsis capítulo número 10. Voy a compartirles la primera parte de este tema, al cual quiero titular el día de hoy, el misterio de Dios. Vamos a abrir en Apocalipsis capítulo número 10, le decía, y vamos a leer todos los 11 versículos que tiene este capítulo. Nosotros nos vamos a centrar, hermano, muy específicamente en uno de los 11 versículos, ¿no? Así que vamos a estudiar muy profundamente ese único versículo, pero para poder entenderlo, vamos a leer todo el capítulo número 10, el ángel con el librito. Leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este es el versículo clave, el 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Quiero por favor volver a leer ese versículo 7 porque es el versículo en el cual vamos a centrar el mensaje. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel y que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oramos al Señor. Gracias te quiero dar, Señor, por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y recibir el consejo que tú tienes para nosotros. Es un tema difícil de entenderlo, de comprenderlo, mas te rogamos que tú mismo, Señor, nos abras nuestra mente, el entendimiento, para poder, bendito Dios, ser bendecido. Dirige, Señor, mi vida, dirige mis pasos, ayúdame a caminar en tu voluntad y en tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te doy toda la gloria. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces quiero por tercera vez consecutiva leer el versículo número 7 con ustedes, porque quiero hacerle 4 preguntas sobre ese versículo para que ustedes, hermanos, mediten
sobre cada una de estas 4 preguntas. El versículo 7 dice, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La pregunta, amado hermano, primera de las 4 es la siguiente: ¿qué es el misterio de Dios? Esa es la primera de las 4 preguntas en base a lo que dice Apocalipsis 10:7. Repito, ¿qué cree usted que es el misterio de Dios? La segunda pregunta, sobre el mismo versículo, ¿no? ¿Para qué tiempo es el misterio de Dios? Repito, ¿para qué tiempo es el misterio de Dios? Si existe un misterio de Dios, vamos a tratar en este estudio de ubicarlo en algún tiempo de la existencia del hombre en la tierra. La tercera pregunta, ¿se consumó ya o está por consumarse? Me refiero al misterio de Dios. Repito la tercera pregunta, ¿se consumó ya o está por consumarse? Y la cuarta y la última pregunta dice de la siguiente manera: ¿la Biblia aclara el tema del misterio de Dios? Repito la cuarta y última pregunta: ¿la Biblia aclara el tema del misterio de Dios? ¿Qué es el misterio de Dios, hermano? ¿Para qué tiempo es el misterio de Dios? ¿Se consumó ya o está por consumarse el misterio de Dios? ¿La Biblia aclara el tema del misterio de Dios? Es lo que vamos precisamente a tratar de estudiar el día de hoy. Y quiero por última vez leer el versículo número 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, aquí viene la frase importante, el misterio de Dios se consumará, como él lo dijo, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El verbo, hermano, consumará, que proviene del verbo consumir. ¿En qué tiempo está? ¿Está en un tiempo pasado, presente o futuro? Oiga, creo que todos los que al menos tenemos algo de escuela o de colegio, podemos comprender que el verbo consumará está en un tiempo futuro. Entonces, cuando yo puedo leer esta profecía de Apocalipsis y encontrarme con este versículo 7 que habla que el misterio de Dios se va a consumar, inmediatamente me viene, amado hermano, a la mente la idea de que todavía no se ha consumado el misterio de Dios. Todavía yo no entiendo, ni usted entiende, ni ninguno de nosotros entendemos qué es el misterio de Dios. Hoy lo vamos a aprender. Pero ahora lo que me interesa es saber si ya se consumió, si se va a consumar luego, o que si acaso se va a consumir después de muchos años. Eso es lo que necesitamos nosotros conocer. Ahora, vamos a comenzar, hermano, aclarando el concepto de lo que es el misterio. ¿Qué es un misterio? Escuche lo que yo le voy a leer. Mire, un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Repito, un misterio es aquello que no se puede explicar, que no se puede comprender y que no se puede descubrir. ¿Por qué, amado hermano, no se puede explicar? Porque es un misterio. Porque, ¿me entiende? No existen formas, ni maneras, ni palabras de poderlo explicar. ¿Por qué no se puede, hermano amado, comprender? Porque la mente del ser humano no logra comprenderlo ni entenderlo cuando se manifiesta. ¿Y por qué, amado hermano, no se puede descubrir? Porque está oculto. Porque ha permanecido reservado desde el inicio de la creación del ser humano y de la tierra, y Dios no ha querido revelarlo hasta el tiempo indicado.
¿Sabe qué más dice también el diccionario acerca de la palabra misterio? Que se trata de algo reservado, de algo secreto o recóndito. Dice también, hermano, que las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible, que no puedo acceder a ello, ya que en caso de ser revelado, perdería totalmente su atractivo. Entonces, todo lo que yo le acabo, amado hermano, de leer, tiene que ver con el concepto de lo que significa la palabra misterio. Ahora, quiero también dejarle en claro que en realidad Dios ha querido reservar muchísimas cosas suyas como verdaderos misterios y no ha querido revelarla a nosotros los hombres. Quiero demostrarle esto de acuerdo a lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo número 29, versículo número 29. Ubíquese por favor en Deuteronomio 29, 29. Dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Le pregunto, ¿a quiénes pertenecen las cosas secretas? A Jehová nuestro Dios. ¿Y qué significa, hermano, la palabra secreta? Que usted y yo no las conocemos, que usted y yo no las sabemos, que son cosas, amado hermano, que están reservadas, que están guardadas por Dios y que solamente Dios las conoce, las entiende y las sabe. Es como por ejemplo, hermano, que nosotros pretendamos saber dónde Dios se originó, o de pronto que nos preguntemos quién creó a Dios. Si existe un Dios, muchos humanos han razonado, ¿quién lo creó? ¿De dónde Él procede? Son verdaderos secretos de Dios, son verdaderos misterios. Usted y yo no lo podemos llegar jamás a conocer. Si es que Él desea, algún día nos va a revelar, hermano, algo que Él desea que nosotros conozcamos. Pero por medio de la Biblia, yo sí estoy tratando de comprobarle que en realidad Dios tiene cosas que las ha mantenido en secreto, en oculto, que no ha querido que usted y yo las conozcamos. Y a ese tipo de cosas es que la Biblia le llama misterios de Dios. Creo que ya usted me va comenzando a entender mejor, ¿no? Cuando comenzamos nosotros el estudio no teníamos en claro absolutamente nada, estábamos medio confusos. Pero ya vamos entendiendo que un misterio es algo que está reservado, que está oculto, que no se sabe, que no se conoce, que no se entiende. Pero ahora estamos comprendiendo, amado hermano, que eso en la Biblia se conoce también como secretos de Dios, misterios de Dios, secretos de Dios, y que están reservados única y exclusivamente, hermano, para la mente y el entendimiento de Dios. Sigo leyendo Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué reitera, hermano, la segunda parte de este versículo? Que en realidad nosotros podemos llegar a conocer muchas cosas acerca de Dios, pero no podemos conocerlo todo de Él. Que hay cosas, hermano, que Él ha querido mantenerlas, hermano amado, muy ocultas o secretas y que no ha querido revelarlas. Por ejemplo, nosotros conocemos que Dios es amor. Nosotros conocemos que Dios tiene atributos. Por ejemplo, Él es omnipresente. ¿Qué significa esa palabra? Que puede estar en distintas partes al mismo tiempo. Si en este momento se están realizando cultos como el nuestro en 1 millón de iglesias, yo no sé cómo lo hace Él, pero Él puede estar, amado hermano, aquí en nuestra casa de oración y estar en cualquier parte del mundo entero donde su pueblo le esté alabando. Son cosas que nosotros podemos y hemos llegado a conocer acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que lo sabe, que lo conoce todo, que nada le es oculto. También, amado hermano, la Biblia nos dice que Él es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que es un todopoderoso, que tiene, amado hermano, la capacidad de poder resolver cualquier situación por difícil que sea.
son cosas que Él ha permitido que nosotros podamos llegar a saber. Pero cuando hablamos de misterios de Dios, son cosas que Él ha querido guardar secretamente y que no ha deseado que se las lleguen a conocer, al menos hasta un tiempo. Y cuando en Apocalipsis, escuche bien lo que le voy a enseñar en esta noche, nos habla en Apocalipsis 10:7 del misterio de Dios, yo le voy a comprobar en la Biblia que ese misterio de Dios de Apocalipsis 10:7 es un acontecimiento o es un misterio que Dios ya lo reveló a lo largo de la historia. ¿Sabe por qué? Porque acogiéndome a una de las preguntas que yo le hice, la Biblia misma nos aclara el tema del misterio de Dios. La misma Biblia nos va a aclarar en esta noche y en el próximo día domingo, que vamos a tener la segunda parte de este mensaje, que en realidad ese misterio de Apocalipsis 10:7, que dice que se consumará, aunque usted no lo crea, ya se consumió, ya se realizó, porque estamos tan convencidos, porque la palabra de Dios así lo dice. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey. ¿Quién vive, mis hermanos? Ahora, hermano, el tema del misterio de Dios lo vamos a dividir en dos partes. La primera, ¿cuál es el misterio de Dios? Vamos a tratar, hermano, de profundizar en nuestras Biblias para encontrarle respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que, hermano, Apocalipsis 10:7 llama como el misterio de Dios? Vamos a tratar de conocerlo. Y la segunda parte del mensaje es la siguiente. ¿Para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios? La segunda parte del mensaje. Otra pregunta. ¿Para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios? En esas dos partes, hermano, yo quiero compartirle, hermano, el tema del misterio de Dios. Así es que el día de hoy me voy a dedicar única y exclusivamente a explicarles la primera parte. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿En qué consiste? Y les voy a hablar clara y directamente, ¿no? Y preste atención para que usted me vaya entendiendo. Esta es mi interpretación a lo que dice Apocalipsis 10:7. Pueden haber muchas interpretaciones que yo respeto como el que más, pero ninguna de esas interpretaciones nos puede garantizar de que sean correctas, ciertas o verdaderas. Yo quiero al menos poder presentarle la interpretación mía que le he querido, amado hermano, dar en base a lo que me dice las mismas escrituras. No en base a mi razonamiento, sino en base a lo que dice la palabra. Así es que vamos a comenzar, hermano amado, estudiando en qué consiste el misterio de Dios. Tres partes, tres literales, tres, amado hermano, puntos que vamos a estudiar en esta noche con ustedes. ¿Sabe en primer lugar en qué consiste el misterio de Dios? Oiga bien, en la llegada de Cristo al mundo. Repito, en la llegada de Cristo al mundo. Yo les voy a demostrar, hermano, por las Escrituras, que cuando Jesucristo llegó al mundo, nació por medio de la Virgen María, se convirtió en un hombre y a los 30 años comenzó el ministerio de la predicación del Evangelio. El misterio de Dios se estaba consumando aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Vamos rápidamente a lo que dice Colosenses capítulo número 1. Yo le mencionaba que la Biblia sí nos da referencias acerca de lo que es el misterio de Dios. Y yo quiero que usted lo pueda comprender conmigo. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Y antes de leerlo, por favor, le vuelvo a repetir lo que le acabo de mencionar. ¿En qué consiste? Decíamos, ¿en qué consiste el misterio de Dios? Punto número 1, en la llegada de Cristo al mundo. Ahora sí, leamos lo que dice Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto
¿Desde cuándo? Desde los siglos y edades. Pero que ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo, ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, la primera de las cosas que tenemos que comprender en esta noche es que el misterio de Dios consiste en la llegada de Cristo al mundo. Yo le pregunto a usted, ¿quiénes esperaban, amado hermano, a Cristo hasta antes de su nacimiento? Prácticamente, hermano, no lo esperaba absolutamente nadie. Era algo completamente desconocido. ¿Sabe por qué? Porque los únicos hermanos que tenían profecías y revelaciones bíblicas sobre la llegada del Mesías eran los judíos. Pero usted sabe, hermano, lo escéptico que han sido los judíos en relación a la llegada del Mesías, que hasta el día de hoy no terminan de aceptar que la llegada del Mesías ya se dio, que ya sucedió, y todavía lo siguen esperando. De tal forma y de tal manera que el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que el misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y edades, se ha manifestado, dice él, a nosotros sus santos. Y sabe, cuando él dice se ha manifestado, está hablando, amado hermano, con un verbo, manifestar, en tiempo presente. O sea, Pablo está tratando de decir, cuando Jesucristo desciende del cielo, Cristo dijo, yo soy el pan del cielo que descendí. Cuando Pablo, hermano, nos dice, Cristo viene a la tierra, se manifiesta a sus santos, el misterio de Dios se está consumando. Quiero que me lo vaya entendiendo. Se está consumando. Ahora, amado hermano, mire lo que dice Colosenses capítulo número 4. Y voy a leer desde el 2 hasta el 4. ¿Cuánto ya lo tiene? Colosenses 4 del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, dice Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer, mire lo que dice aquí, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Levante su mirada. Si se percata cómo el apóstol San Pablo habla de Cristo ahora como un misterio, porque quiero que me comprenda y me entienda que la primera cosa que se debe de entender como misterio de Dios es la llegada del Hijo de Dios a la tierra, su presencia, no esperada, sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque nace del vientre, hermano, de una mujer que no tiene contacto sexual con un hombre. Porque nace, hermano, milagrosamente, hermano, por medio del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Entonces quiero que me vaya entendiendo que en realidad la forma como Jesucristo se manifiesta al mundo es una forma milagrosa, sorprendente, extraordinaria. Es un verdadero prodigio, es algo sobrenatural, incomprensible. Llegó a la tierra el Hijo de Dios y la gente no lo sabía. Por eso es que cuando él comenzaba a predicar por las calles de Palestina o de Israel, para que usted lo entienda mejor, ¿qué hacía la gente? ¿Lo recibía o lo rechazaba? La gente lo rechazaba, porque ellos no comprendían y entendían que el misterio de Dios se estaba comenzando a consumar con la llegada de su Hijo. ¿Qué significa, hermano, la palabra Emmanuel? Veamos lo que dice la Biblia. Por favor, no pierda Colosenses, porque vamos a regresar enseguida para acá. Pero acompáñenme un momentito a San Mateo,
capítulo número 1, y lea conmigo lo que dice el versículo número 23. He aquí, en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá. ¿Cuál es esa virgen, hermano? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué significa traducido Emmanuel? ¿Me entiendes? Porque es un misterio. ¿Me estás comprendiendo por qué razón, hermano, la llegada de Cristo a la tierra es el misterio de Dios consumado? Porque la Escritura lo está mostrando así. Porque la Biblia nos está revelando que eso era lo que Dios tenía escondido desde el principio y que no había querido darlo a revelar absolutamente para nada. Por eso es que si tú agarras, amado hermano, de la página de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hacia Génesis, tú no vas a encontrar que se habla de Jesús. Tú no vas a encontrar que se habla, amado hermano, de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tú no vas a encontrar, amado hermano, que la Biblia haga una referencia directa a la llegada del Mesías, de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 7:14, así lo recuerdo rápidamente, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sabes que los judíos se sabían ese versículo porque era parte de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Pero, hermano, no sabían exactamente cuándo llegaría ese niño que nacería de una virgen. Era un verdadero misterio. La fecha, el día, la hora, la llegada del Hijo de Dios sería verdaderamente desconocido para todos ellos. Y es por eso que la primera parte que yo estoy tratando de explicarle a usted, en que consiste el misterio de Dios, es en la llegada de Jesucristo a la tierra, como Hijo de Dios, con potestades de Dios y con toda la autoridad y el poder que nuestro Dios Todopoderoso le ha dado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él en esta noche. Volvamos por favor a Colosenses 4. Había leído el versículo número 2 y el 3. Volvamos a leer el 3. Orando también al mismo tiempo, nos decía Pablo, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Sabes qué? Hablar de Cristo en aquel entonces era algo extraordinario, pero a la vez algo que traía muchísimos problemas. Porque los apóstoles decían, hermano, que Él era el Hijo de Dios. Los judíos creían que Jesús era Hijo de Dios. No lo creían. Al mismo Cristo trataban, hermano amado, de matarlo. Cada vez que lo encontraban, hermano amado, discutían con Él y buscaban la forma de agredirlo, de atacarlo. De tal forma, hermano amado, que el apóstol San Pablo está entendiendo que la llegada de Cristo al mundo con el evangelio y la predicación de ese evangelio a los judíos y a los gentiles se convertiría en parte del misterio de Dios revelado al ser humano, pero que el ser humano no lo iba a querer entender así. Y es por eso que ustedes vieron que los apóstoles estaban encarcelados. Usted recordará que fueron, amado hermano, también azotados. Ustedes recordarán que Esteban fue apedreado, por mencionarle. Jacobo, atravesado con espada. Y la mayor parte de los apóstoles y discípulos de Cristo terminaron de una manera penosa, triste y lamentable. ¿Sabes por qué? Te reitero, porque la gente de aquel entonces no entendió que la llegada de Cristo era la consumación del misterio de Dios en tierra, para bendecir a los hombres, para salvarlos, hermano amado, de sus pecados, para darle la oportunidad, hermano, de que se arrepientan de sus malos caminos. ¿Y qué es lo que hacía más bien el ser humano? Se endurecía y arremetía contra el Hijo de Dios. No entendían
la consumación del misterio de Dios. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. Y vamos a leer, hermanos, versículos 1 al 3. Al ladito, ¿no? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin, oiga bien, de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién más, hermano. Entonces Cristo es la primera parte del misterio de Dios consumado, cumplido, llegado a la tierra para beneficio de los hombres. Quiero, amado hermano, que me comprenda esto. Versículo 3. Miren lo que dice acerca de Cristo el versículo 3. En quien están escondidos. Levante un momento su mirada. ¿Qué decíamos acerca, hermano, de los misterios? Que son cosas que están guardadas en lo secreto, que son cosas que están ocultas, que están reservadas, que no se sabe absolutamente nada. Hermano, ¿quién sabía? ¿O qué se sabía? Sería mejor la pregunta, acerca del Mesías antes de su nacimiento. No se sabía nada. Nadie conocía mayormente nada. Era algo completamente oculto, desconocido. Pero Pablo dice, ya se reveló ese misterio. Ya dejó de ser un misterio. Porque ya se sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya se sabe que por medio de Él hay salvación y perdón de pecado. Ha dejado de ser un misterio porque Dios ha querido revelarlo, porque se ha consumado el misterio. Versículo número 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, la segunda cosa en que consiste el misterio de Dios, oiga bien hermano, es la predicación del Evangelio. Repito, para que se entienda bien. ¿En qué otra cosa consiste el misterio de Dios? En la predicación del Evangelio. Ese Evangelio que no quiere ser recibido, hermano, afuera por la gente. Ese Evangelio, hermano amado, que la gente muriendo no lo quiere aceptar, porque prefiere vivir en los vicios, en la perdición, en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación. Ese Evangelio, amado hermano, que es tenido en poco por la gente, que no lo aprecian, no lo valoran, que piensan que es igual que una religión de las tantas, del montón que tenemos, y que lamentablemente no sirven para nada, porque esa es la verdad de lo que dice la Biblia. ¿Sabes a qué estaban acostumbrados, hermanos amados, los judíos? A la ley de Moisés. Ellos defendían esa ley, hermano amado, a capa y espada. Lo único que ellos reconocían como algo religioso o ritual era la ley de Moisés. Pero cuando llega, hermano, Cristo, porque Cristo, no se olvide que es la primera forma como Dios resuelve el misterio suyo aquí en la tierra. Pero cuando Cristo llega, Él no viene solo, Él trae el Evangelio y comienza a predicarlo. ¿Y qué sucede? Que la predicación del Evangelio se convierte en la segunda parte de aquello que consiste el misterio de Dios. Quiero que me lo entienda. Esta enseñanza, este mensaje del día de hoy es un poco más confuso, complicado de entenderlo. Hermano, y Cristo no viene solo, viene con el Evangelio y lo comienza a predicar a la gente. ¿Qué hace la gente, hermano? No lo recibe. Dice que querían, hermano amado, botarlo de sus ciudades, que se vaya por otro lado. No aceptaban las buenas nuevas de salvación. No aceptaban de que la llegada del Evangelio era la consumación del misterio de Dios. Y no querían oír la predicación de la palabra. Efesios, capítulo número 6.
versículos números 18 al 20. Vamos a ver por la Biblia que la Escritura nos revela que el misterio de Dios consiste, en segundo lugar, en la predicación del Evangelio. Dice la palabra, Efesios 6, 18 al 20. Se lo leo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí viene el versículo interesante. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, oiga bien, me sea dada palabra. ¿Para qué? Para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El misterio del Evangelio. ¿A qué estaban ellos acostumbrados los judíos? A la ley a rajatabla. Quebrantaste el día de reposo, tienes que morir. Sorprendida una mujer en adulterio, engañando al marido, tiene que ser apedreada. 8 días de nacido, un niño tiene que circuncidarse, cortarle, amado hermano, la carnosidad que cubre el miembro del varón. Oiga, tenían un sinnúmero de prácticas y rituales, pero en abundancia, diría yo. Y en eso, y a eso, ellos se aferraban. Ellos no conocían otra cosa más. Por eso ustedes recordarán que cuando los apóstoles de Cristo comenzaron en día de reposo a arrancar espigas y a comer, ¿qué hicieron los fariseos? Los condenaron. Mira, le dijeron a Cristo, tus discípulos están cosechando y eso no se debe de hacer en día de reposo. Oiga, Cristo inclusive, para tratar de hacerles entender, les decía, quiere decir que si ustedes llegasen a perder un animal de los suyos, una bestia del campo, porque cae en un profundo hoyo, porque es día de reposo, ustedes no van a ser capaces de sacar ese animal de ahí. ¿Sabes por qué Cristo les hace razonar así? Porque esa gente estaba aferrada, estaba amarrada a su religiosidad, a su ley, a su tradición. Ellos no tenían ni conocían otra cosa que tenga que ver con Dios, que no sea eso. Pero con la llegada de Cristo al mundo, Cristo no viene solo, Cristo trae el Evangelio. El Evangelio significa las buenas nuevas de salvación de Dios para el hombre. ¿Qué hacen los apóstoles? Comienzan a predicarlo también. Y como era de esperar, una parte de la gente lo recibe, pero la gran mayoría de ellos lo rechaza. Y los apóstoles también comienzan a sufrir persecuciones por la predicación del Evangelio. Recordarán que estos líderes religiosos los agarraron a los apóstoles, los encerraron, hermanos, le dieron azotes. ¿Y sabe qué les exigían? Que no hablen más en el nombre de Jesucristo. Cállense la boca. Ya no prediquen de ese hombre, no prediquen de esas noticias que él dice que ha traído. ¿Sabe por qué? Porque la predicación del Evangelio, hermano amado, escuche bien, se ha convertido también en el cumplimiento del misterio de Dios para nosotros los seres humanos. Y sabes, como siempre le vengo enseñando acerca de Apocalipsis, nosotros los cristianos seguimos esperando cumplimiento de este tipo de profecía. Y es por eso que yo le doy a usted mi punto de vista sobre el tema. No vengo y le enseño esto como una verdad indiscutible, pero sí le digo, al menos analice lo que yo le estoy enseñando. Porque por estar esperando, siempre les digo cosas que a lo mejor no sucedan nunca, de pronto nosotros vamos a salir perdiendo por no comprender bien en los tiempos de Dios aquí en la tierra. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, miren lo que dice el apóstol San Pablo acerca de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo número 1, 16 y 17. Romanos 1, 16
y 17. ¿Cuál es el título que tenemos encima de esos dos versículos? El poder del Evangelio. Levante su mirada. Hermanos, ¿qué iban a entender los judíos? Que el Evangelio vendría para cambiar al hombre. ¿Qué lo iban ellos a entender? Que ellos iban a entender, hermano, que el Evangelio terminaría aplastando su ley. Y es que Dios, hermano, lo tenía todo oculto, reservado. Nadie sabía nada de lo que pasaría. Todo estaba organizado, planificado desde el inicio de la existencia del hombre, pero todo estaba reservado para ser manifestado a su tiempo. Ahora, mire lo que dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, oiga bien, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabe, amado hermano, que el mismo apóstol San Pablo dice que la predicación del Evangelio para muchos les resultaba locura. Y a mucha gente le parece locura. Salir afuera y decirle a la gente, amigo, amiga, Cristo te ama. Él pagó por ti un precio en la cruz. ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados y te acercas a Él? Es buscar, hermano, que te digan una grosería. Es buscar que alguien te diga, bueno, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Es buscar que te digan, anda, arrepiéntete tú primero. Oiga, me entiende, correr todos los riesgos del mundo, porque la gente allá afuera no quiere saber nada del Evangelio. No comprendió que la llegada de Cristo y la llegada del Evangelio se ha convertido, hermano amado, en la consumación de lo que la Biblia llama como misterio de Dios. Y por esa razón no quieren abrirle el corazón. Qué fácil se le hace ir al hombre a una cantina y emborracharse y gastar su dinero. Qué fácil se le hace al hombre, a la mujer, hermano, contratar a una mujer, pagarle unos centavos y meterse a fornicar, a adulterar. Pero qué difícil se le hace acercarse a Dios, reconocerse pecador. Qué duro. ¿Sabes por qué? Porque no entendieron que el misterio de Dios se consumó y no le están sacando el provecho necesario. Y la tercera parte, hermano, de esta primera parte del mensaje es la siguiente. ¿En qué más consiste el misterio de Dios? ¿En qué más consiste, para terminar? Hermano, en que los gentiles, escuche bien, en que los gentiles son coherederos de las promesas en Cristo por el Evangelio. Repito, ¿en qué más consiste el misterio de Dios? En los gentiles como coherederos de las promesas en Cristo por el Evangelio. Mire lo que dice Efesios. Con esto terminamos. Capítulo número 3. Del 1 al 12. Efesios capítulo número 3, del 1 al 12. Por esta causa, dice Efesios 3:1, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en el verso 3? Que Dios le ha revelado a él su misterio. Versículo 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Váyale prestando atención. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos, dice él. ¿Sí ve cómo lo aclara? Pablo está diciendo, sí es verdad, hasta antes del nacimiento de Jesucristo, todo lo que tenía que ver con Cristo, con la predicación del Evangelio y con la salvación de los gentiles, eso era completamente oculto. Nadie sabía ni conocía nada al respecto. El único pueblo salvado era el pueblo hebreo. La única ley reconocida era la ley de Moisés.
Pero mira lo que dice ahora. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cómo ahora, dice él, en tiempo presente, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? Es revelado en este tiempo, dice Pablo, en estos días, en este momento, que los gentiles, aquí viene la revelación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar, oiga bien, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, mire, escondido desde los siglos. ¿En quién? Se percata, en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Voy hasta el 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, culmino con estas palabras. Pablo es claro y directo. El misterio de Dios se consuma cuando Él envía a Jesucristo con el Evangelio, que son las buenas nuevas, y cuando me comisiona a mí a salir y predicar el Evangelio a gente que antes no tenía ninguna oportunidad de salvarse. La próxima vez que hablemos sobre el tema, vamos a echarle un vistazo. Se percató que hoy casi no utilizamos Apocalipsis, porque pienso que era muy importante buscar en la Biblia lo que la Biblia nos dice acerca del misterio de Dios. Pero el próximo día domingo vamos a analizar por qué razón, leyendo los 11 versículos de Apocalipsis 10, podemos entender que esa, hermano, también es una profecía cumplida. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Dios envió a Jesucristo al mundo con el Evangelio, trayendo el plan de salvación para nosotros los gentiles. Así es que nosotros deberíamos estar plenamente emocionados, agradecidos, contentos con Dios por habernos hecho parte de su rebaño, de su redil. Porque antes no éramos pueblo, hermano. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia, no? Que vino pidiéndole un favor por un familiar querido a Jesús. Ella le dijo: Señor, mira a mi hija. Pero el Señor le dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo ¿a quién? A los perrillos. Discúlpeme, hermano, lo que le voy a decir, pero usted y yo éramos perros antes. No teníamos ningún tipo de valor alguno. Pero cuando viene la consumación del tiempo de Dios en su misterio, nosotros dejamos de ser, hermano amado, perrillos, y pasamos a ser hijos de Dios, hermano, con todos los derechos. ¿No se alegra? Amén. Con toda la autoridad de ser sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre. No se pagó, hermano, con lingotes de oro. No se pagó, amado hermano, con dinero ni con dólares, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Pero dele un fuerte aplauso a Cristo. Póngase de pie, mi amado hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra. Esta palabra que jamás vuelve vacía. Esta palabra que siempre producirá los frutos adecuados por la cual tú la envías. Gracias por todos aquellos que pudimos escuchar y entender este mensaje. Gracias por bendecirnos por medio de él. Gracias por hacernos entender que ahora este misterio
se ha revelado en la consumación de los tiempos de la llegada del Mesías, trayéndonos el Evangelio y trayendo la salvación para nosotros los gentiles. Bendecimos tu nombre, te alabamos. Amén y amén. Dele palmas a Cristo.